Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes. Bueno, hace unos días me pasaron una conversación de una persona en un grupo de WhatsApp, de esos donde se junta la gente, donde hablan, debates y donde normalmente el ego hace que algunos intenten sobresalir sobre los demás, incluso que tengan que ofender o insultar a otros, ¿no? Bueno, me comentan que esta persona, un judío católico, que es católico, se cree judío, mañana seguramente musulmán y otro día budista, ¿no? De hecho, bueno, vamos a analizar algunas cosas que escribió sobre mí, hablando acerca un poco del vídeo de Justino Mártir que hace unos días, ¿no? Y donde este tipo de eruditos, bueno, pasan por encima de los demás, incluso pues le reté a tener este viernes un debate, le pasaron mi número, no se ha molestado en escribirme y desde luego creo que ha hecho bastante bien. Bueno, esta persona se reía un poco diciendo que Tertuliano era trinitario, ¿no? Yo le dije que no, que era un triteísta, con relación a mensajes que yo mandé y los mandaron a ese grupo, ¿no? Y esta persona, bueno, pues decía que yo no tenía ni idea, que no sé ni lo que digo, incluso se reía. Vamos a poner un poquito la conversación. Esta es la conversación, la he pasado por WhatsApp, simplemente he corregido las faltas de ortografía, pero simplemente es como tal. Vamos a ver las cosas que dice y entramos un poquito en materia. Dice, no conozco a Samuel personalmente. Primero que nada, quiero que sepa que yo no soy cristiano, por lo que se ve es judío, aunque se hace pasar por católico trinitario. Y me parece que acá se los he dejado claro. ¿Conozco de historia del cristianismo? Sí, por supuesto. Conoce de historia del cristianismo. Mirad lo que dice. Justino fue uno de los padres de la iglesia primitiva, romano, al igual que Tertuliano y Sabelio. Bueno, lo cierto es que Justino Mártir era palestino, no era romano. De hecho, estuvo 2 veces en Roma, ¿no? No lo sabes. Luego dices que también Tertuliano y Sabelio. Bueno, Tertuliano era de Cartago, era africano, y Sabelio, desde luego, era de Asia. Es que ninguno de los tres era romano. Y luego dice que este último tenía una visión teológica distinta, o sea, Sabelio manejaba el modalismo y Tertuliano lo refuta hablando de 2 seres. Pero cuando Sabelio y Tertuliano tuvieron una conversación, yo entiendo que esta persona que entiende tanto del cristianismo primitivo está confundiendo, por lo que sea, a Praxeas con Sabelio, ¿no? Y luego dice, hablando de seres, hipóstasis, que en realidad había 3 seres consustanciales, pero Tertuliano no se autopercibía como un politeísta. Decir eso es atrevido. Yo no he dicho que él creyera que es un politeísta, porque hoy día las religiones, por ejemplo los trinitarios, son politeístas, porque tienen 3 dioses, sin embargo no lo aceptan, ¿no? Luego dice que el catolicismo después haya manejado el término hipóstasis como personas es distinto. Pero a lo que voy es que en el tiempo de Justino y de otros padres no había un consenso cristológico a la prueba de la existencia de los gnósticos, maniqueístas, adamitas, subordinacionalistas, los nazarenos, pelagianos, etcétera, ¿no? Bueno, eso es cierto y es lo que pensamos nosotros, pero ahora vamos a ver el por qué y vamos a analizar por qué había eso, porque desde luego en el siglo I sí se sabía la verdad, pero entraron falsos maestros a las congregaciones. Bueno, mirad lo que dice. Dice Williams, que es el hermano que me pasó esta información, dice, pues pueden comentar lo que quieran, pero la verdad es que no había un canon establecido. Estas personas, o sea, demuestran que ignoran totalmente el tema. Tertuliano no se declara titeísta. ¡Qué locura! No han leído los escritos de Tertuliano. En su triste e ignorante vida, estas personas, Tertuliano habla de una consustancialidad al igual que Nicea. Pero es que mirar, como yo le contesté, lo de Nicea, luego dice... William, dile a Samuel que yo no dije que Tertuliano era trinitario a la manera de Nicea, y le acaba de decir, pero si quieres póngalo en contacto conmigo, en estos momentos voy a hacer unas diligencias, luego atiendo con mucho gusto los mensajes. Este erudito al final se le pasó mi teléfono y no se molestó en llamar. Bueno, dice que no lo planteé en los mismos términos, yo tampoco he dicho eso. En ningún siglo primero había canon. Si es así, que citen ellos cuál es esa famosa lista. Si la primera de la que se tiene es la de Muratori, estamos hablando del siglo II, hablan de los gnósticos y no saben que fue precisamente Marción
quien con su propuesta de canon impulsó en los heresiólogos la idea de formar un canon que discrepaba uno de otro porque no había un consenso. Por último, no soy católico, no soy trinitario tampoco, pero la verdad es que lo que me han demostrado es que son unos ignorantes del tema. Bueno, lo cierto es que, bueno, ahora vamos a analizar lo que dijo Tertuliano con relación a que no había canon. Por ejemplo, cuando porque esta persona dice, bueno, como había tantas ideas, eso demuestra que, claro, no había un canon de donde pudieran sacar la idea correcta. Entonces, claro, por eso había tantas sectas, tantos grupos y demás. Sin embargo, cuando de verdad lees a los padres de la Iglesia, o por ejemplo vamos al primer libro de las herejías de Irineo de León, por ejemplo, Irineo de León empieza a decir, bueno, salió este grupo herético, este otro grupo, por ejemplo, hablando de varios grupos, dice, bueno, es que estos solo cogían el libro de Mateo y rechazaban las cartas de Pablo, diciendo que Pablo era un hereje, que Pablo era un apóstata y que Pablo simplemente se inventó. Otros, por ejemplo, hablando de los marcionistas, dicen que solo cogían Lucas, pero que le quitaban ciertas cosas. Otros, por ejemplo, usaban unas cartas de Pablo y otras no. Unos usaban unos evangelios y otros no. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el propio Irineo de León lo muestra de manera bastante exacta. Dice, bueno, estos gnósticos al final fueron maestros que entraron a las congregaciones y lo que no les cuadraba para enseñar un Dios fuera del Padre, como decía el propio Irineo de León, ¿qué es lo que hacían? Bueno, es que esto es mentira, no, es que esto es verdad. Sin embargo, Irineo de León dice, no, nosotros tenemos la Biblia y en su totalidad. Justino Mártir, por ejemplo, dice que incluso los escritos de los apóstoles, todavía los originales existían en su tiempo, ¿no? Y desde luego cuando empezamos a ver el contexto histórico, por ejemplo, Tertuliano dice que expulsaron o echaron del cargo en una congregación porque un hombre falsificó una carta intentando hacerse que pareciese que era del propio apóstol Pablo, y eso solo lo podían saber si sabían las cartas, ¿no? Desde luego que en el siglo II se tenía conciencia total sobre que el canon bíblico era el que era, es cierto, y desde luego que este tipo de judio-católicos que tienen un trastorno bastante importante, porque desde luego, claro, esta persona lo que intenta decir ahí, no, bueno, que espérate, que eran trinitarios o algo, pero si no eres judío, los judíos no creyeron jamás en la Trinidad. Entonces, ¿cómo ese salto en el siglo I de unos judíos que empiezan a ser cristianos? ¿Cómo ese salto les hubieran dicho a los otros judíos, oye, encima no solo no cumplís la ley, que encima ahora creéis en un Dios triple? Eso nunca pasó. Nunca pasó. Y este tipo de católicos, que ahora dicen que son judíos, mañana se pondrán, dirán que son budistas o cualquier tipo de secta que encuentren, pues dirán eso, ¿no? Este tipo de personas, desde luego, no tienen ningún tipo de base. Y desde luego, si quieres, ya que no me has contestado, te voy a hacer que te llegue este vídeo. Si quieres, podemos hacer un debate sobre si en el siglo I y en el siglo II se sabía cuál era el Nuevo Testamento. Tú dices que no. Vamos a verlo con los escritos de los llamados padres de la Iglesia que tú tanto conoces. Irineo, por cierto, de León. Luego no me vengas a decir que Irineo de León, yo qué sé, era de que León está en Japón, porque bueno, veo que confundes bastante, ¿no? Bueno, vamos a empezar a leer lo que realmente creía con relación Tertuliano. Tertuliano realmente era un triteísta y desde luego vamos a analizarlo, porque esta persona dice, no, que Tertuliano entendía que había tres personas en una misma sustancia, lo que es el catolicismo o lo que es el trinitarismo, ¿no? Y de hecho dice, como en Nicea, que luego lo niega, porque este tipo de personas, evidentemente, que quieren hablar como eruditos, desde luego, pues demuestran una prepotencia, una falta de humildad, entre otras cosas, ¿no? Yo no soy ni un erudito, no soy ni un académico, simplemente soy una persona que estudia y le gusta compartir con sus hermanos y amigos, pues lo que realmente nos cuenta la historia. De hecho, al final Tertuliano para mí no es un ejemplo de nada. Se metió al montanismo, se metió a una secta gnóstica, ¿vale? Lo que pasa es que Tertuliano sí podemos ver un poco el panorama histórico de lo que realmente él nos cuenta, ¿no? Incluso después formó su propia secta, que continuó incluso hasta el siglo V, ¿vale? O sea, que Tertuliano fuera un triteísta o un trinitario, al final no era el dogma que se llevaba en el siglo II, porque sobre todo, y se ve, por ejemplo, en las obras de Tertuliano, la gente era subordinacionista como en el siglo I, como los verdaderos cristianos. Bueno, vamos a ver en su escrito contra Hermógenes, dice, porque Dios es igualmente Padre y también es juez.
pero él no ha sido siempre padre y juez simplemente sobre la base de haber sido siempre Dios, porque él no pudo haber sido el padre anterior al hijo ni un juez anterior al pecado. Sin embargo, había un tiempo en que ni el pecado existió con él ni el hijo, el primero de los cuales debía constituir al Señor en juez y el segundo en padre. Bueno, Tertuliano nunca creyó en la coeternidad de las supuestas tres personas divinas, pues su doctrina se puede resumir que en un principio Dios estuvo solo, como estoy diciendo, contra esta persona, contra Hermógenes, que creía que la materia era eterna, ¿no? Y bueno, pues ¿qué le dice a Hermógenes? Bueno, resulta que el padre estaba solo y el hijo no existía. Es una interpretación, bueno, resulta que contra Praxeas lo va a dejar todavía de manera contundente bastante clara. Pero claro, vamos a tener que llegar al triteísmo. Yo no he dicho en ningún momento que el triteísmo creyera que había tres dioses eternos, en ningún momento. Tertuliano, de hecho, no cree en ese tipo de triteísmo. Tertuliano es más parecido a Orígenes. Orígenes, por ejemplo, igual pensaba que Dios estaba solo y que creó a Jesucristo, y que Jesucristo, creía Orígenes, creó al propio Espíritu Santo. Y Tertuliano, pues algo similar, ¿no? Aunque es cierto que no se centra mucho en el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir analizando lo que dice contra Praxeas. Dice, ahora su sabiduría es ese espíritu. No, estamos todavía contra Hermógenes. Ahora su sabiduría es ese espíritu. Este fue su consejero, el mismo cambio de su sabiduría y conocimiento. De este hizo todas las cosas, haciéndolas por medio de él y haciéndolas con él. Cuando dispuso los cielos, así dice la Escritura, yo estaba presente con él, y cuando fortaleció sobre los vientos las altas nubes, y cuando aseguró las fuentes que están debajo del cielo, yo estaba presente compactando esas cosas con él. Yo era aquel en quien se deleitaba, además yo se regocijaba diariamente en su presencia, porque se regocijó cuando hubo acabado el mundo, y entre los hijos de los hombres mostró su complacencia. Al igual que su escrito, que ahora veremos contra Praxeas, Tertuliano dice que la sabiduría creada de Proverbios es Jesús. Es algo que además en el siglo II se decía. En el siglo III, por ejemplo en Roma, empiezan a decir que no se use, que no se diga que la sabiduría creada de Proverbios es Jesús, porque algunos tendríamos que analizar lo que pasó cuando Praxeas se queda en Roma y empieza a meter ese tipo de creencias. Bueno, pues resulta que en el siglo II todo el mundo decía que la sabiduría creada de Proverbios era el propio Jesucristo, ¿no? Como se pudo ver, por ejemplo, en el anterior vídeo, Justino Mártir incluso dice que es la sabiduría creada, que es lo mismo que va a decir Tertuliano. Luego dice, confiesa entonces a Hermógenes que la misma sabiduría de Dios es declarada nacida y creada. O sea, Jesús, por la razón especial de que no debemos suponer que hay algún otro ser que Dios solo, que es ingénito, o sea, no engendrado e increado. Bueno, ¿qué está diciendo al final? Bueno, pues que la sabiduría cree que el Padre estaba solo, y que evidentemente la sabiduría creada termina creando al propio Jesucristo. Bueno, vamos a ver contra Praxeas, a ver qué es lo que enseña. Dice, especialmente en el caso de esta herejía, que se supone poseedora, o sea, lo de Praxeas, de la pura verdad, al pensar que no se puede creer en un Dios único, sino diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, como si de esta manera también uno no fuera todo, en que todos son de uno, por unidad, es decir, de sustancia, mientras se guarda todavía el misterio de la dispensación que distribuye la unidad en una Trinidad, poniendo en su orden las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, sin embargo, no en condición, o sea, no en naturaleza. Luego dice, sino en grado, o sea, nivel o posición, no en sustancia. El credo trinitario dice que son de la misma sustancia. ¿Qué está diciendo? No en sustancia, sino en forma, no en potencia, sino en aspecto, pero de una sustancia y de una condición y de un solo poder, por cuanto es un solo Dios de quien se cuentan estos grados y formas y aspectos bajo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, para Tertuliano esta Trinidad es una unidad, pero no de la misma sustancia. Es una Trinidad en grados y formas y aspectos, no en una naturaleza, sustancia o potencia, ¿no? Como hemos visto, Tertuliano fue un poco ambiguo, eso es cierto, y contradictorio en cuanto a la consustancialidad de las supuestas tres personas divinas, pues aunque dijo que las tres personas comparten la misma sustancia divina y por lo tanto son uno solo Dios en el capítulo 2 y en el 19, también se refirió a ellos como tres seres individuales, cada uno con su propia forma y aspecto corporal,
lo que es claramente un triteísmo o creencia en tres dioses como creen los mormones, ¿no? Como podemos ver en los capítulos 2, 11 y 13. De hecho, bueno, vamos a seguir analizando un poquito lo que dice. ¿Cómo es posible que se piense que Dios sufre división y separación en el Hijo y en el Espíritu Santo, a quienes se les asigna el segundo y el tercer lugar, y que están tan íntimamente unidos al Padre en su sustancia cuando Él no sufre tal división y separación en la multitud de tantos ángeles? ¿De verdad suponéis que aquellos que son naturalmente miembros de la misma sustancia del Padre, prendas de su amor, instrumentos de su fuerza, es más, su poder mismo y todo el sistema de su monarquía son su derrocamiento y destrucción? También argumenta que los ángeles comparten la misma sustancia divina que el Hijo y el Espíritu Santo, lo que es un rotundo politeísmo, ¿no? Y desde luego no está diciendo en ningún momento que los tres formen un solo ser. Eso en ningún momento lo está diciendo el propio Tertuliano, que creía que Jesucristo era un ser creado. Bueno, vamos a ver el 4. Ahora bien, de este único pasaje de la epístola del apóstol inspirado, ya hemos podido mostrar que el Padre y el Hijo son dos personas separadas, no solo por la mención, o sea, dos personas separadas, por la mención de sus nombres separados como Padre e Hijo, sino también por el hecho de que aquel que entregó el reino y aquel a quien se le entrega, de la misma manera que el que sujetó todas las cosas y aquel a quien fueron sujetas, deben ser necesariamente dos seres, no solo dos personas, dos seres diferentes. O sea, el que da y el que recibe, a causa de admitir al Hijo, ya que es cierto que ha sido encomendada por el Padre y luego debe ser entregada de nuevo por el Padre. Bueno, Tertuliano dice que son dos personas separadas, deben ser necesariamente también dos seres totalmente diferentes, o sea, no solo personas, sino seres, ¿no? Bueno, dice el 6, este poder y disposición de la inteligencia divina se establece también en las Escrituras bajo el nombre de Sofía, sabiduría, porque que puede tener más derecho al nombre de sabiduría que la razón o la palabra de Dios. Escuchemos, pues, a la sabiduría misma constituida en el carácter de segunda persona. El Señor me creó primero como principio de sus caminos para sus propias obras, antes que hiciera la tierra, antes que se asentara los montes, además, antes que todos los montes me engendró. Es decir, Él me creó y me generó en su propia inteligencia. Por lo que Tertuliano confirma que este otro ser, desde luego, es creado, ¿no? Es cierto que a veces parece que está hablando como si fuera como si fuera el propio Praxeas, ¿no? Sin embargo, realmente está mostrando algo. Es cierto que cuando leemos a estas personas salen a mostrar sus creencias y demás, pero, por ejemplo, Tertuliano, pues desde luego comparado con Ireneo de León, desde luego la teología es muy pobre y Tertuliano es una persona con muy poca preparación, que yo creo, en lo personal, que intentó de alguna manera pues imitar a otros apologistas como Justino o Tertuliano desde su óptica, en este caso muy influenciado por el mundo montanista, ¿no? Aunque es cierto que el tema del Jesús creado lo vemos en el siglo II, en todos menos en los gnósticos. Bueno, dice el capítulo 7, entonces por lo tanto la palabra misma también asume su propia forma y vestidura gloriosa, su propio sonido y expresión vocal cuando Dios dice hágase la luz. Este es el nacimiento perfecto del verbo. Bueno, para Tertuliano, cuando Dios dice hágase la luz, ahí es Jesús, creado lógicamente, es una tontería de Tertuliano, pero para Tertuliano Jesucristo era un ser creado, ¿no? Y esa hágase la luz es cuando hizo para Tertuliano al propio Jesús, ¿no? Dice, cuando procede de Dios, formado por el primero para idear y pensar todo pensamiento bajo el nombre de sabiduría. El Señor me creó, o sea, Jesús es creado, o me formó como principio de sus caminos. Luego, engendrado para llevar a cabo todo. Cuando preparó el cielo, yo estaba presente con él. Así lo hace igual a él, porque procedimiento de sí mismo se convirtió en su hijo primogénito, porque fue engendrado antes de todas las cosas, y su unigénito también por ser el único engendrado de Dios de un modo peculiar a él mismo, desde el seno de su propio corazón, tal como el Padre mismo testifica, mi corazón, dice él, ha emitido mi excelentísima palabra. El Padre se complacía siempre más en él. Ha emitido mi excelentísima palabra, el Padre se complacía siempre más en él, quien igualmente se regocijaba con recíproco gozo en la presencia del Padre. Tú eres mi hijo y te he engendrado. Aún antes que la estrella de la mañana te engendré,
El Hijo reconoce igualmente al Padre hablando en su persona: bajo el nombre de sabiduría el Señor me formó como principio de sus caminos para sus obras. O sea, Dios dijo que el propio Jesucristo pues era la sabiduría de Proverbios 8:22, por lo tanto un ser creado, y era algo que en la Septuaginta de aquel entonces se usaba la palabra Dixen. Justino la usa, Irineo y otros muchos pues muestran que Jesús es esa sabiduría creada de Proverbios 8:22, ¿no? Bueno, siguiendo analizando lo que Tertuliano realmente dice el capítulo 12: ahora bien, si también es Dios, según Juan, quien dice la palabra era Dios, entonces tienes dos seres, uno que ordena que se haga la cosa y el otro que ejecuta la orden creada. ¿En qué sentido, sin embargo, debes entender que él es otro? Ya he explicado sobre la base de la personalidad, no de la sustancia, en el sentido de la distinción, no de la división. Pero aunque debo sostener en todas partes una sola sustancia en tres personas coherentes e inseparables, estoy obligado a reconocer por la necesidad del caso que aquel que da una orden es diferente de aquel que la ejecuta. Bueno, al final está diciendo que lo que entiende como la palabra sustancia, evidentemente es como la materia, de lo que están creados, de lo que están hechos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Irineo de León dice que nadie estaba cuando Dios hizo al propio Jesucristo, no se sabe con qué materia o con qué sustancia, ¿no? Al final, Tertuliano, desde luego, no es muy claro en sus palabras, y hoy día hay personas que han cogido ciertas palabras para ejemplificar algo y decir, no, esto es esto, pero es que resulta que Tertuliano no lo está haciendo de la misma manera, ¿no? Está diciendo, bueno, son personas diferentes, seres totalmente diferentes, que sí, que comparten una sustancia, pero no son de la misma sustancia, aunque luego parece que dice otra cosa diferente, ¿no? Sin embargo, ¿qué estamos viendo? Bueno, el Padre existía solo, luego crea al Hijo y empiezan a crear todo lo demás. Del Espíritu Santo es cierto que no habla mucho Tertuliano. Dice, mientras tanto, sea esta mi respuesta inmediata al argumento que aducen del Apocalipsis de Juan: yo soy el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, y de todos los demás pasajes que en su opinión hacen que la designación de Dios Todopoderoso sea inadecuada para el Hijo, como si en verdad el que ha de venir no fuera todopoderoso, mientras que incluso el Hijo del Todopoderoso es tan todopoderoso como el Hijo de Dios es Dios. Bueno, Tertuliano, quien aseguró que no diría más a Jesús Dios, porque por lo que se ve molestaba a la gente de su época, eran subordinacionistas. Estos desde luego entendían que esos títulos solo pertenecían al Padre. Y dice, bueno, voy a hacer como el apóstol Pablo, según Tertuliano, cuando se hable del Padre y de Jesús. Bueno, Dios es el Padre, eso lo tenemos todo claro, pero yo entiendo que Jesús es tan todopoderoso, por lo tanto, en otros pasajes, pues bueno, yo hablaré de Jesús como Dios, pero cuando estén juntos, uno es Dios y el otro Señor. Indispensablemente de que para mí Jesucristo sea tan todopoderoso como el Todopoderoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo Tertuliano? Bueno, que sí, que el Padre es Dios, es el único que existía, el ingénito, el que no tiene origen, pero creó otro Dios que es tan todopoderoso como el Padre. Eso es lo que decía este montanista, este gnóstico, este triteísta, que desde luego pues estaba haciendo pues que junto al valentinismo y otras doctrinas heréticas, los verdaderos trinitarios son los valentinianos, pues estaban formando lo que hoy día es el monstruito de las tres cabezas. Sin embargo, no era trinitario, no creía en un solo ser formado por tres personas. O sea, él creía en tres seres, en tres personas totalmente diferentes, que hacían como un grupo, y ese grupo era ese único Dios, ¿no? Bueno, pues de este tipo de doctrinas falsas pues sale la gran mentira trinitaria, ¿no? Luego dice el 18, pero lo que les impide percibir fácilmente esta comunidad de títulos del Padre en el Hijo es la declaración de la Escritura, siempre de que determina que Dios es uno solo, como si la misma Escritura no hubiera presentado también a dos como Dios y Señor, como arriba hemos mostrado. Su argumento es, ya que encontramos dos y uno, ambos son uno y lo mismo, tanto Padre como Hijo. Ahora bien, la Escritura no corre peligro de requerir la ayuda del argumento de nadie para que no parezca contradictorio. Tiene un método propio, tanto cuando plantea un solo Dios como cuando muestra que hay dos, Padre e Hijo, y es coherente consigo mismo. Es claro que el Hijo es mencionado por ella. Bueno, vemos a Tertuliano ansioso por demostrar su teoría, sin embargo, porque solo hace referencia a dos como Dios y Señor y no como tres. Parece que en su hipótesis aquí olvida al Espíritu Santo.
Bueno, lo que estamos viendo es que esta persona al final dice que sí, que existía el Padre solo, pero el Padre crea a Jesucristo y Jesucristo es tan Dios como Dios. Y es verdad que la Escritura habla de dos dioses, pero también habla de uno. Por lo tanto, son uno solo, pero en unidad. No porque sean dos seres, no porque sean o formen un solo ser. Si son dos personas diferentes, son dos seres diferentes, uno que entrega al otro. Claro, como diciendo, si yo te doy a ti una llave, evidentemente tú no somos dos personas, pero es que también dos seres diferentes. Por lo tanto, Tertuliano era triteísta, no era trinitario a la manera de